Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Ya él está en recuperación, pero las oraciones de Dios hacia Dios surten efecto. Oramos, Padre y eterno Dios que estás en el cielo. Dios mío, te damos las gracias por este momento especial, el cual tú nos permites de poder invocar tu nombre para ser bendecidos, Señor, en esta reunión, la cual tú nos has permitido el efectuar este día, martes. Derrama de tu espíritu, derrama de tu gracia, derrama de tu misericordia. Haz una obra poderosa, Señor, en los que estamos aquí. Danos sabiduría, discernimiento, retentiva, y haz que apliquemos la palabra y no la pasemos por alto. Ayúdanos a todos en medio de las situaciones difíciles que algunos atravesamos, ya sea problemas económicos, problemas de salud, problemas en la familia, problemas de amenazas. Tú tienes todo bajo tu control. De igual manera, los que nos están oyendo a través del internet, auxilia, ayuda a cada hermanito, a cada persona que está suplicando, Señor, que le incluyamos en esta oración. Y así lo hemos hecho. En Cristo Jesús, danos tu palabra, que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro, para poder, Señor, entender todo lo que en esta noche habremos de recibir a través de esta disertación. En Cristo Jesús lo rogamos todo para la gloria tuya, Padre. Amén y amén. Así sentaditos vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 8. Estaremos leyendo los versículos, ¿verdad?, para darle continuidad a lo que es la secuencia de manera ordenada de estos estudios que hemos venido desarrollando en estas últimas semanas. Versículo 25 al 30. Hoy nos vamos a ir más temprano que nunca, hermano. Versículo 25 al 30, el tema que vamos a desarrollar, el estudio de esta noche bíblico, lleva el título, hemos colocado de esa manera: ser ignorantes voluntariamente. Repito, el título del mensaje de esta disertación: ser ignorante de manera voluntaria. Tomamos la base bíblica entonces y comenzamos a leer. No lea con la vista, sino que lea a voz en cuello, es decir, elevando su voz. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron, dice el versículo 27, que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de estos versículos que hemos compartido y que vamos a explicarlo de manera sistemática, uno por uno, para poder entender el estudio. Vuelvo a repetir el título del mensaje: ser ignorantes de manera voluntaria. Quiero mencionarle esto en la introducción, porque uno tiene que tener mucho cuidado, hermano, de no asimilar un comportamiento tan reacio, tan vil como el que los judíos tuvieron
en la época de Cristo cuando Él vino. Escribí estas expresiones, las encontré en una herramienta, hablando acerca de lo que es la ignorancia, porque ese es el tema. La ignorancia obstinada puede llevar a una persona a tornarla como que si esa persona estuviera en una cárcel. O sea, que puede llevarla a un aspecto en el cual esa persona se sienta cautiva, pero más que sentirse, está cautiva. Entonces, una persona que está cautiva por la ignorancia, obstinada, puede caer en esa trampa, y la misma persona, cuando caiga en esa trampa, lo que lo ha llevado hasta ese sitio es su misma incredulidad. Y esa misma incredulidad hace que produzca fruto, o sea, que hace denotar que esa persona, a través de lo que él habla, a través de en lo cual él mismo se desarrolla en lo externo, se denota quién es él, inclusive hasta en sus mismas expresiones. Ahora que parte lo he dicho ya, porque ya lo había leído, parte lo he leído, o sea, me lo grabé de memoria y parte lo leí. Eso era lo que sucedía con este montón de judíos incrédulos. Había una obstinación en ellos, pero fíjense qué interesante es esto. Si vamos a hablar del tema de la ignorancia voluntaria, significa entonces que hay dos tipos de ignorancia. Uno es cuando la persona nunca se le ha enseñado con respecto a lo que se dice en este libro. Esa persona es un ignorante. Nosotros utilizamos una frase cuando alguien no sabe nada y decimos: esa persona es analfabeta, porque no conoce nada. Pero aunque es analfabeta quizás en la letra, pero puede ser que no sea analfabeta en lo que oye, porque hay personas que, así digámoslo, no pueden leer, pero a pesar de que no pueden leer ni escribir, ellos han oído, tienen conocimiento. Eso significa entonces que son analfabetas en el sentido de la escritura y en el sentido de que esas personas no pueden prácticamente ni leer lo que está escrito, pero han oído. Entonces el oír a esas personas los hace responsables. Significa que no hay en ellas ignorancia. Explico eso porque es muy importante. Entonces, cuando uno habla de los dos tipos de ignorancia, hay personas que no saben nada de la Biblia, no saben nada porque no la leen, y no saben nada porque no han oído el mensaje. Hay una expresión que aparece en la Biblia y quiero que usted la retenga, se la grabe de memoria. Dice que este evangelio, antes que sea el fin, es necesario que sea predicado en todo el mundo. Imagínense qué lindo es tomar esa expresión, ¿verdad? El evangelio va a ser predicado en todo el mundo antes que sea el fin, el final de todas las cosas. Eso indica entonces que hay lugares en donde la enseñanza del evangelio no ha llegado. No ha llegado. Hay tierras vírgenes, por decir la expresión así, e inclusive aquí en Centroamérica. Hay lugares, hermanos, en donde las personas, por su misma pereza o acomodamiento espiritual, no les gusta hacer misiones. Una persona muy amiga de nuestra familia, nosotros tenemos mucho acercamiento, es una microempresaria, le llamo yo, pero es una mujer muy trabajadora. En cierto momento nosotros le visitamos con mi esposa, bueno, de manera consecutiva, ya de vez en cuando. Vamos y le preguntamos: bueno, ¿dónde ha estado usted? Y ella dice: hermano, cállese que la iglesia me mandó al norte de Honduras. Entonces la última experiencia que comenzó a relatarnos fue esta. Fuimos a un lugar al norte de Honduras, hermano, donde viera, hermano, que cada picada de zancudo que le es producida a uno en el cuerpo, me dice, es una llaga. Son lugares en donde las personas comen gusanos, viven a la orilla del mar, de las islas,
duermen no que lo que nosotros llamamos camas, sino que tapescos le llaman, camitas que las diseñan con varitas de bambú y les ponen un costal. No se ve en ese sitio un lugar que esté relleno de cemento, o como decimos nosotros la expresión, ¿verdad? Toda el piso con cerámica o encementado, no se ve eso ahí. El tipo de bebida es diferente a lo que nosotros bebemos. Es raro que allá se diga, bueno, que hay café, café hay, pero no toman eso. Entonces dice ella, estuve por 15 días allá y vine enferma. Las personas mueren de malaria en ese sitio. Pero nos cuenta ella, la felicidad se le denotaba. Cuando llegamos, me dice, la mayor parte de personas les agrada oír el evangelio, porque ellos no solamente van solos, sino que llevan una comitiva de médicos, llevan víveres, llevan ropa para repartir. Y las personas, hermanos, semidesnudas, arrebatando la ropa, queriendo acumular los víveres que se le llevan, pero ellos son felices. Y me dijo esta expresión: no a cualquiera le gusta ir a ese sitio. Para contarle, la iglesia no costea los gastos, sino que cada persona paga cerca de $550 para ir a ese sitio. Yo pagar $500 para ir a recibir malaria, no, hombre, diría alguien, ¿verdad? Yo, ¿para qué voy a ir a eso? Que me paguen mejor a mí. Pero ese es el amor hacia las almas perdidas. Entonces nos contó esa experiencia de que las personas de ese sitio, lejísimos, se agarra una embarcación por muchas horas en la parte de Honduras hasta llegar a ese sitio. Entonces dice ella que esas personas, son miles de personas, ya no son ignorantes, conocen el evangelio. Y lo tremendo es que muchos de ellos no podían ni leer. Ellos llevan pedagogos, llevan maestros, mentores que puedan enseñar a leer a las personas y a escribir. Entonces se puede decir que en ese sitio donde van, la mayor parte de personas ya no son ignorantes de la Biblia. ¿Me escucha? Conocen la palabra, conocen quién es Cristo, conocen quién es el Padre, conocen quién es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque han habido personas valientes que fueron tocadas por el Espíritu Santo para ir a esos sitios. Ese es ahí nomás. Hay otras personas que pagan un precio mayor. Muchos van a la India y allá mueren. Otros pagan un mayor precio. Algunos van a México. Hay personas que creen que porque decir México, oh, todos son cristianos. México es uno de los países más atestados de la idolatría. Y muchas de esas personitas que se ven ahí, yo me recuerdo que cuando estuve en México, viví en México, porque estuve yo allá. Me recuerdo que cuando viví en México, estuve en varios sitios. Estuve en un sitio llamado San José de las Casas. Cuando yo le menciono San José de las Casas, uno estaba muy familiarizado con el nombre de los zapatistas. ¿Se recuerdan? Entonces, yo conocí ese sitio, San José de las Casas, y siempre quise conocer Chamula, porque hay una película de Chamula. Estuve en Chamula. Viví en Jalisco unos días. Estuve en Tapachula, estuve en Manglio, Veracruz. Vago el hombre, saber cómo se llama. Entonces, conviví. Y en los días que estuve allá en México, me percaté que muchas de esas personas, porque yo viví ahí, hermano, tienen allí en sus cuartitos, tienen allí la Virgencita de Guadalupe. En su cuartito tienen un santito. Me percaté que hay personas que tenían hasta una calavera con vestido, porque allá adoran a la Santa Muerte. Entonces, mire, uno no puede decir nada, porque cuidado con que usted le daña el santito, lo descuartizan en la noche. Muchos misioneros han muerto. ¿Por qué? Porque cuando a ellos se les comienza a enseñar la Biblia, se les comienza a enseñar que lo que ellos hacen es idolatría, es abominación lo que ellos hacen delante del Señor, y se les enseña a la luz de la Biblia que detrás de todo ídolo, así lo dice la Biblia, hay un demonio. Hay un demonio.
Y es duro eso, entonces la gente se comienza a enojar, pero al menos hay que hacerlo. Y es México. Decir México, estamos cerca de México. Solo se atraviesa usted Tecumumán y ya está el primer pueblecito. Después de Tecumumán, Talismán está allí, Tapachula. Después de Tapachula está Huistla. Después de Huistla está La Rosera. Después de La Rosera lo meten a la cárcel. Porque ahí está la primera cárcel de La Rosera. Ahí si lo agarran. Ahí está después Oaxaca o Oaxaca, como uno lo llama. Entonces, toda esa gente está atestada de ignorancia. No conocen a Cristo. Han oído que el curita les habla de Jesús. Han oído del Padre, han oído del Espíritu Santo. Pero lo que más enfatizan, hermano, lo que ellos han recibido es la adoración a ídolos. ¿Ya? Hay que ir al cielo, pero por María. Hay que respetar al santito, porque el santito hace los milagros. Y muchas de esas personas, porque, hermano, lo que es la idolatría está relacionada con la brujería. En México hay mucho brujo. En México practican la magia negra, hechicería de la pura, hermano. No le estoy dando la dirección para que usted vaya a meter allá, ¿verdad? Tal vez voy a ir, tal vez la mujer que se me fue se regresa de nuevo. ¿Por qué no consultar a Dios? ¿Por qué no buscar a Dios? Para Dios no hay nada imposible. Entonces, países que están aquí cercanos, atestados hasta el copete de la idolatría, ignorantes. Se necesita hombres valientes como los que hay en palabra que cambia. Se necesita de hombres valientes que les gusta hacer la obra del Señor en esta iglesia. Mire qué calladito. Se necesita de mujeres como ustedes que van al frente. ¿Por qué se quedan callados los hombres? Porque no hacen nada aquí. ¿Cómo van a querer hacer algo allá? Entonces hay un montón de gente que ignora la Biblia. Quizás sus vecinos ignoran la Biblia. Muchos de sus familiares ignoran la Biblia. Fíjense que alguien me hizo una pregunta hace poquito. Una persona. Entonces me dijo esto. Hermano, me dijo. Y Jesús me dijo, ¿verdad que fue un hombre común y corriente? Me dijo. Así, vean. Entonces le dije yo, ¿y dónde ha oído usted eso? Yo me lo figuro, me dijo. Que Jesús fue un hombre común y corriente igual que nosotros. Entonces vengo yo, comencé a enseñarle, le dije, mi hermano, mire, le dije al amigo, no es hermano, entonces, Jesús no fue un hombre común y corriente. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, es cierto, comencé a enseñarle, nació de una virgen. Entonces fue alguien común y corriente. No, le expliqué. Jesús, le dije yo, es nuestro Salvador. Su nombre lo dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino del cielo. ¿Y cómo vino de un solo en paracaídas? Me dijo. La gente cuando ignora, entonces uno les explica. Hay una enseñanza que se le llama el misterio de la encarnación. Se lo expliqué, la doctrina. El Espíritu Santo, que Dios vino del cielo y hizo sombra en el vientre de María. Y cuando hizo sombra en el vientre de María, Jesús fue engendrado. ¿Y cómo está eso? ¿Quiere que el Espíritu Santo puede tener relaciones sexuales? Me dijo. Las personas cuando ignoran la verdad y viene uno, les enseña y les dice, no, es que el engendramiento de él no fue por voluntad de carne. ¿Cómo así? Me dijo. Porque hay personas que no están muy familiarizadas con cierto tipo de expresiones que nosotros utilizamos. Usted sabe que, por ejemplo, hay cantones aquí en nuestro país donde al muchacho le dicen, ya te voy a castigar. No le dicen así. ¿De cómo le dicen, pues? ¿Ah? Usted lo sabe. Utilizan frases bien toscas, bien fuertes. Ya te voy a pi. Hasta ahí lo dejo, hermano. Hay que los demás lo digan allá afuera, ¿verdad? Entonces, frases bien feas. Entonces, cuando uno comienza a explicar, tiene que explicar de manera sencilla. El Espíritu Santo vino, no es que haya tenido una relación sexual, sino que hizo sombra, porque el Espíritu Santo es Dios. Ahí quedó engendrado Jesús, no por voluntad de hombre, no por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Y allí quedó el niño. Y allí estuvo el periodo normal
el cual tiene que atravesar toda mujer de 8 a 9 meses, y luego María lo dio a luz. Entonces quiere decir que José, me dijo, no era el papá de Jesús, el papá postizo. Pero si usted dice que Él es Dios, entonces Dios tiene mamá. No, para cumplir el plan de redención, Dios tuvo que buscar un instrumento. Ay, que a mí me han enseñado que María es la reina del cielo. Es otra cosa que tenemos que explicarle. No hay reyes, no hay otro rey fuera de Dios, no hay reinas en el cielo, solamente un rey. Y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hermano, se necesita paciencia, conocimiento, el más elemental, para explicarle a las personas. Entonces, hay muchos que al ser enseñados ya no son ignorantes. Pero hay personas, ese tipo de ignorancia no es voluntaria, sino que no saben nada porque nadie les enseña. Les voy a decir esto y se van a enojar conmigo algunos de ustedes. Ya dejen de ser haraganes, hermanos. Ya dejen de ser haraganes. Pregunte qué puede hacer usted por las almas perdidas. Tenemos un concepto erróneo cuando nos toca que servir. Y hay conceptos erróneos en nuestra manera de pensar. Por ejemplo, hay personas que me dicen, yo he oído decir por allá, me dijo, que la iglesia de Chalchuapa es suya. ¿Cómo está eso? Y vienen y dicen, hoy es día de culto, vamos a la iglesia del hermano Wilber. Esa es una expresión inadecuada. Esta no es mi iglesia, esta es la iglesia del Señor. Aún si nosotros de manera exclusiva lo dijéramos, ¿verdad? Marcando una diferencia, la denominación de la palabra que cambia. La denominación del hermano Wilber, este no es mío. Esto es del Señor, ustedes son del Señor, ustedes son ovejas de su prado, dice la Biblia. Si lo decimos de esa manera, lo estamos diciendo de manera equivocada. Y hay personas que cuando se trata de servir dicen, es que si yo sirvo en la iglesia voy a estar sirviendo al hombre. Ese es el problema nuestro. Ese es el problema nuestro, que creemos que nuestro servicio, el utilizar un uniforme, el impartir clases a los niños, el trapear, el barrer, el andar con los jóvenes sirviendo de protocolo, creemos que todo lo que aquí se realiza es para el hombre. Ese es un pensamiento equivocado. Todo se hace para servirle a nuestro prójimo. El que le sirve a su hermano le está sirviendo a Dios. Por eso digo la frase, dejemos de ser haraganes, porque hay gente que se muere, hay gente que se está muriendo en la ignorancia. No conocen del evangelio porque no hay personas que hayan entendido para qué Dios los salvó. Si usted es alguien que ha sido salvo, tiene vida nueva, Dios lo salvó para poder salvar a otros. Muchos de ustedes tendrían que haber abierto su casa para un grupo de crecimiento, para enseñar a las personas el evangelio, que ya no sean ignorantes a la palabra, porque a la célula no se va a gritar, a la célula se va a enseñar la Biblia, a la célula se va a instruir. Las personas que llegan a la célula, como las que vienen aquí, vienen a conocer quién es Cristo. Pero no queremos hacerlo. Yo no. Le dice el supervisor a la señora, deme su casa para una célula. Yo no. Y piensan que lo van a estar rogando. Para esto no se ruega. El servirle a Dios es un privilegio. Entonces, no pensemos de esa manera. Abandonemos la pereza espiritual y determinémonos servirle al Señor, porque hay ignorantes que se están yendo al infierno. Pero hay otro tipo de ignorantes, y estos ignorantes son de manera voluntaria. Eso es lo que vamos a analizar hoy. Este montón de judíos eran ignorantes voluntarios, es decir, que se hacían los del ojo pacho, man. Hermanitos amados, Jesús repetidas veces les había dicho quién era Él. Se había revelado como el Mesías. Les hablaba del Padre y se hacían los ignorantes. Lo que más les había dolido a estos es que Jesús los había confrontado. Las expresiones que les había dicho, moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque una persona que es incrédula endurece su corazón, no abre las puertas de su corazón a Cristo.
Una persona incrédula se vuelve un ignorante voluntario. Es decir, que las verdades, las evidencias ahí están enfrente de su cara, pero él se hace el de los panes. ¿Usted sabe qué significa la palabra de los panes? ¿Qué es lo que nosotros decimos en buen salvadoreño? No te hagas el loco, decimos. Entonces estos, si se condenaban, nos iban a condenar por ser ignorantes. Ellos se hacían los ignorantes. Por eso es que veamos las expresiones del versículo número 25. La reacción que ellos tuvieron, burlesca en contra de Jesús. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Esa expresión, ¿tú quién eres?, es una pregunta incrédula de estos judíos. ¿Y saben por qué están haciendo una pregunta incrédula? Porque esa pregunta incrédula se debía a su ignorancia, una ignorancia obstinada. Hermano, esto era sorprendente porque todas las señales que Jesús hizo, eso daban evidencia eso corroboraba quién era Él. Le voy a mostrar una. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Quiero que usted lo lea. Mateo, capítulo 11, versículo del 4 al 5. ¿Qué dice ahí? Solo vea la frase, quiero que lo lea conmigo. Del capítulo 11, versículo del 4 al 5, dos versículos. Lo quiero leer desde arriba para que ustedes vean. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, el verso que yo iba a leer, pero he leído desde arriba: id y haced saber a Juan las cosas que veis y oís. Los ciegos ven, léalo. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado. ¿Qué es anunciado? El Evangelio. Algunos expositores de la Biblia a esto le llaman las credenciales de Jesús. No me digas nada, que tú eres lo que eres. Yo conocí a un amigo mío que solo andaba él mostrando sus credenciales como evangelista internacional, y apenas a Candelaria había ido a predicar. Entonces él se gloriaba en eso. Ahí decía evangelista internacional, si solo a San Cristóbal había ido. Entonces vine yo y lo confronté, ¿verdad? Y le dije: no andes enseñando el carnet. Es que yo lo saqué, me costó 5 años de estudio. ¿Para qué? ¿Qué crédito te puedes dar? ¿Qué ventaja puedes tener? Le dije yo: guárdatelo. Las evidencias que tienes que presentar que tienes un verdadero ministerio no es a través de un carnet, sino el respaldo. Porque un evangelista tiene un respaldo sobrenatural de Dios, conversiones de muchas almas. Hay un respaldo, hermanos, en los dones de revelación. Hay un respaldo que Dios le da a esa persona con dones de sanidad, aunque predique muy sencillamente. Ese es un evangelista. Entonces, si alguien carga un carnet, ¿verdad?, y lo anda mostrando, no presente su carnet, hombre. Las mejores credenciales son los hechos que usted realiza. Entonces aquí le mandaron 2 discípulos. ¿Eres tú el que habríamos de esperar o esperamos a otro? Entonces vino Jesús, sencillamente dijo: díganle a Juan lo que está sucediendo. Y ahí comienza la narración, ¿verdad? Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados. Ay, ¿qué más quería Juan? Vayan y díganselo. Yo creo que cuando llegaron donde Juan, fíjate que el Señor nos dijo esto, ¿verdad? Lo que tú nos mandaste a preguntar. Y esto fue lo que Él nos dijo que te dijéramos a ti. Ya estuvo, dijo Juan, convencido. Él es el Mesías. Entonces estos hechos, estos milagros, esos portentos que Jesús hacía, corroboraban, evidenciaban quién era Él. Esto mismo lo sabían este montón de judíos incrédulos.
Sabían de las señales milagrosas que Jesús había realizado. Pero ese no es todo, sino que también ellos mismos a estos milagros se añadían, las afirmaciones repetidas que Jesús había dicho. ¿Cuáles afirmaciones repetitivas que el Señor había expresado con su boca? Bueno, aquí en el Evangelio de Juan está bien cerquita el capítulo 5, versículo 17. Yo se lo voy a leer, únicamente apunten ustedes. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué significa esas afirmaciones? Él se estaba declarando ser el Hijo de Dios. Óigame, el hacer tal tipo de declaración implicaba muerte, porque a los oídos de un incrédulo, de alguien que se hacía ignorante de manera voluntaria, esa era una blasfemia. Era una blasfemia. Aquí se está revelando que Él es Dios. Está llamando a Dios como Padre. Otra afirmación que el Señor hizo, ahí mismo está en el 6:35 de Juan, y dice así: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Otra afirmación más: yo soy el pan de vida. Hombre, hermano, decir esa afirmación, acuérdense que decir yo soy el pan de vida está diciendo que Él es el sustento para el alma, y el único que puede sustentar el alma de una persona es solamente Dios, man. Está diciendo que Él es Dios. Esto de los milagros y de las afirmaciones que Él hizo se iban añadiendo de manera paulatina. Y ahora usted, la pregunta que usted está viendo aquí, la ha leído conmigo: ¿tú quién eres? Una pregunta burlesca. ¿Tú quién eres? Bueno, la pregunta tiene su raíz, ¿verdad? Y quiero complementarla para que usted la entienda mejor. Y significa esto: ¿tú quién eres para decirnos que vamos a morir en nuestros pecados? Entonces, ¿quién eres tú, pues? Como diciendo una persona ignorante. Te conocemos quién es tu papá, conocemos quién es tu mamá, conocemos quiénes son tus hermanos, porque hay que recordar que la Biblia enseña que Jesús tuvo más hermanos en la carne. Jesús, creí que María tuvo más hijos, pero ya me enseñaron que María no tuvo más hijos más que solamente Jesús. No, ella tuvo más hijos con su esposo José. José engendró más hijos en la carne. En el caso de Jesús no, fue por obra del Espíritu. Ahí están. Corrobóreme usted, compruébeme que Jesús tuvo más hermanos. Ok, Santiago, Jacob es hermano de Jesús. Judas, no eres Iscariote, es hermano de Jesús. Tu hermano, sí, hermano. ¿Quién eres tú para decirnos que vamos a morir en nuestros pecados? Lo que les dijo hace unos días atrás en la explicación que yo les daba. O sea que había como cierto cuestionamiento, o en cualquier caso, su ignorancia terca y voluntaria no les hacía reconocer por su mismo orgullo de que Jesús no era un hombre común y corriente. Por eso es que lo dice el capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Dice en estas expresiones que yo le voy a leer en el versículo 14. Dice así. Apúntelo por favor esta referencia. Le dije Mateo 15, 14. Dejadlos, dijo Jesús con respecto a este tipo de personas ignorantes. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Así es una persona en su obstinación. ¿Por qué en su obstinación? Porque él es una persona, hermano, ignorante,
pero voluntario. O sea, está viendo las cosas y dice, no, no creo. Por eso es que, mire, y usted me va a entender por qué yo estoy estudiando, el día domingo estoy estudiando el infierno, el tema del infierno. Porque en el infierno van a haber diferentes grados de castigos. Y esas personas que se les enseñó, hermano, hombre, y no, o sea, conociendo el bien y no lo hicieron, ¿cómo cree que lo van a poner en el infierno a alguien que ha estado todos los días en el culto? Aquí venía una persona, hermano, y se sentaba en medio. ¿Cómo cree que murió? Asaltando un bus. Y venía con su Biblia. En aquel día, cuando sea juzgado en el juicio del gran trono blanco, ¿cuál va a ser el grado de castigo que esta persona va a tener? El tormento será más. ¿Por qué? Porque ya no era ignorante. Si aquí tenemos ya 24 años de predicar el evangelio, yo lo he hecho, y desde que vine nunca he dejado de estudiar un libro de la Biblia. Aquí hay personas que vienen y se van, vienen y se van, y conocen el evangelio y se van al mundo, pero ya no ignoran. Y uno los encuentra en ocasiones y le dice, hermano, ¿y usted cuándo va a volver a la iglesia? Mire que si muere, ya no es ignorante, le dice uno. Ah, sí, ya sé que sancochadito y con gusanito voy a estar en el infierno. Entonces son ignorantes, voluntarios. Morirán en su terquedad, obstinados. Pues estos tipos obstinados y tercos son ciegos. No quieren ver. Tienen los ojos muy abiertos, pero no quieren ver. Tienen los oídos habilitados y no quieren oír. ¿Por qué cree que hay una frase que aparece en el Apocalipsis cuando el Señor está censurando algunas de las iglesias del Asia Menor? Dice esta frase: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vea que es bien importante eso. ¿Qué dice Santiago? Santiago nos exhorta a no ser oidores olvidadizos, porque algunos nos entra por aquí y nos sale por acá. Usted no puede decir: es que yo no sabía que robar era pecado. Usted no ignora eso. Es que yo no sabía que ahí se me presentó una señora y me dijo: venite. ¿Y qué? Y lo que dicen los hombres: me hizo caer del evangelio. Yo no sabía que caer en una infidelidad es pecado. Es pecado. Por eso es que la Biblia dice que al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Toca el que tiene la par y dígale: lo siento mucho, ya no ignoras lo que el Señor te ha dado. No lo ignoras, porque lo tienes aquí en el disco duro y lo tienes en tu corazón. Ya no somos ignorantes. Pero este montón de gente con esa actitud burlesca: ¿tú quién eres? Cuestionamiento que refleja ignorancia, terquedad voluntaria. Lo atacaron, hermano, con todo lo atacaron a Jesús. ¿Tú quién eres? Pues para que usted vea que el Señor los va a atacar también, hermano. Porque dice una frase: a grandes males, grandes remedios. ¿Usted cree que si a usted el médico le diagnostica cáncer en cierta parte del cuerpo, cree que le va a recomendar una aspirina? ¿Ah? ¿Cree que le va a recomendar: tómese esta aspirinita y el cáncer, las células no avanzan? No, cuando ya el médico lo ve, le hace el chequeo, le hace los exámenes, lo primero que le dice: mire, le vamos a efectuar un tratamiento. Y le dice los efectos secundarios de este tratamiento: usted se va a quedar calvo, le van a producir vómitos, se va a sentir débil. Usted dice: está bien, si eso me da posibilidades que las células cancerosas que se están diseminando en todo el cuerpo, esas me puede ayudar el tratamiento, yo lo hago.
O sea, de acorde a la enfermedad, así es el tratamiento. De acorde a la ceguera y a la misma incredulidad terca de los hombres, así es el tratamiento. El que tenga oídos para ir que escuche, Jesús los va a atacar. Y por eso es que vea usted lo que dice las siguientes frases del versículo, el que estamos explicando ahorita, del capítulo 8, verso 25. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Jesús. Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Lo que desde el principio os he dicho. Esa es la respuesta de Jesús. O sea que él solo le respondió que era quien les había dicho desde el principio de su ministerio. A eso se refiere la frase. Pero ¿qué les había dicho desde el principio de su ministerio? ¿Quién era él? Que él había sido enviado por el Padre. Eso les había dicho. Y los atacan, como diciéndoles: ustedes ya no son ignorantes, ya les expliqué, ¿verdad? Me están diciendo: ¿quién eres? Lo que desde el principio os he dicho. Aquí no había más que decir a la ignorancia que estos tipos tenían de manera voluntaria o incredulidad. Ya no habría más. Y dice el versículo número 25, perdón, el 26: muchas cosas, sigue hablando Jesús, tengo que deciros. Repita la frase conmigo: muchas cosas tengo que deciros. Siga leyendo fuerte. Y juzgar de vosotros, pero el que me, dice la frase, me envió, es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Esas frases, muchas cosas tengo que deciros. O sea que había más que decirles a ellos, pero en contra de su pregunta burlesca que ellos mismos están haciendo. Ellos habían recibido una revelación más que suficiente para hacerlo responsable, pero su ignorancia era inexcusable. ¿Qué habían recibido? Levántenme la mano aquí, ¿cuántos han visto que los enfermos son sanados aquí? Usted ya vio los testimonios. Haga la bulla que Dios está sanando de cáncer aquí. ¿Ah? Haga la bulla. Hay gente que viene desde Sonsonate aquí, desde Armenia han venido. Hace poquito vinieron desde Aguilares. Hay personas que vienen desde Sonsonate. ¿A qué vienen? Porque no ignoran, aún ellos estando lejos, alguien hizo la bulla y saben lo que aquí ocurre. Los enfermos son sanados, las almas son salvadas, nuestra vida es llenada por el poder del Espíritu Santo. Qué lindo es eso, ¿verdad? Si ellos no ignoran allá, ¿qué no sería los que estamos aquí? Yo creo que es suficiente la revelación que hemos recibido. De igual manera estos habían recibido una revelación más que suficiente. Pero ¿cuál revelación? De todos los hechos que Jesús hizo, las palabras que Jesús, con las cuales Jesús enseñó. Ya no eran ignorantes. Y dice la otra frase en el verso 26: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y dice: y yo lo he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Qué dice ahí en el verso 26? El que me envió. ¿Quién le envió a él? El Padre. Y dice que el Padre es verdadero. Y lo tremendo es que aquí dice que a ese Padre, el cual es verdadero, yo lo he oído. Una aseveración de las más trascendentes, hermano. Hombre, los únicos que cohabitan con Dios son las personas de la Trinidad. Hay una Trinidad la cual nosotros conocemos doctrinalmente hablándolo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, que el Padre es verdadero y que Él envió,
y decir la otra frase, yo lo he oído, es decir, yo soy Dios. ¿Qué más prueba, hermano? Pero como la ceguera terca, la incredulidad voluntaria cierra el corazón de una persona. ¡Ay! Si se hubiese parecido a otra persona, se convencen y lo siguen. Porque en esta época habían muchos impostores. Lo habían como en la época de hoy. En todas las décadas ha habido impostores que se hacen proclamar ser el Cristo. Pero aquí se les había dado una cantidad de evidencias, una revelación tremenda, que ellos estaban cerrados. Decir que había oído al Padre y esto era lo que él mismo hablaba. Y de hecho era lo que él enseñaba, hermano, según lo que dice Juan capítulo 3, versículo 32. Dice así: él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. El Dios de los cielos es amante de las almas. ¿Cuál es la comida que Jesús tenía que comer cuando estaba en el pozo de Jacob? Ellos andaban buscando comida, pero él se quedó ahí. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis qué eran. Eran las almas. Sabía que una mujer samaritana iba a llegar ahí. Tremendo, ¿verdad? Eso, lo que había visto hacer ahí arriba al Padre, era lo que vino a hacer aquí. El Padre trabaja, Jesús trabaja. El Padre es amante de las almas, Jesús ama las almas. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Eso lo había oído mencionar ahí arriba. Por eso es que dice la otra frase de 5:30 de Juan. Dice así también: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, dice Jesús, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Con ese tipo de expresiones los estaba atacando. Pero ¿qué dice la frase del verso número 27? Siga leyendo conmigo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Increíblemente, hermano, a pesar de que Jesús les habló de una manera clara en sus enseñanzas, y ahorita lo está haciendo, seguían sin entender, porque en ellos había un poder engañoso. Pero ¿qué era lo que producía ese poder engañoso? Su misma incredulidad. Que tenían oídos, pero no oían. Tenían ojos, pero estaban ciegos. No entendieron que les hablaba del Padre. Y por eso dice que la frase del verso número 28 explica: les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Cuál es la explicación aquí? En el texto se hace referencia a su crucifixión, que implicaba también su resurrección. Pero explico de manera más lúcida. Aquí les va a recriminar lo que ellos van a hacer en el futuro. Cuando hayáis levantado, ¿a quién está señalando eso? Cuando hayáis levantado, está señalándolos a ellos. Aquí hay dos detalles a considerar, y es este: los romanos, ellos imitaron a los persas. Los romanos no inventaron la crucifixión, los persas lo inventaron. Ellos asimilaron esa forma de tortura, hermanos, para poder castigar a una persona que había cometido un delito. Una forma de matar a alguien, de castigarlo, de mostrarlo al público. Entonces, si los romanos lo asimilaron, ellos tenían el poder de matar a una persona, tenían la facultad de crucificarlo, sí, pero no fueron los romanos los que mataron a Cristo, fueron los judíos. ¿Cuántas veces Pilato mencionó de que Jesús era justo? Dicen algunos expositores, más de 3 veces. ¿Por qué cree que le dieron 40 latigazos en la espalda? Para sacarlo, y al sacarlo de manera pública, sintieran lástima por él. ¿Pero qué hicieron? Sintieron lástima. ¿A quién queréis que os suelte?
¿A Barrabás o a Jesús? Este nada ha hecho. Él se lavó las manos porque comenzaron a gritar: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces, ¿quiénes mataron a Jesús? ¿Ah? Y eso es lo que duele a los judíos en la época actual. O sea, un judío no puede concebir eso. Nosotros, aunque ellos no toman a Jesús como el Mesías, pero para ellos no mataron a Jesús. Aunque ellos rechacen a Jesús y lo tomen como un impostor, como la peor vergüenza de Israel, porque murió crucificado. Pero ahí el detalle: Jesús le señala eso, lo que habrían de hacer con él. Cuando hayáis levantado, está hablando de su crucifixión, al Hijo del Hombre, a él de forma personal, entonces conoceréis que yo soy. ¿Qué significa todo esto? Les dije su muerte, su resurrección. Vean esto, hermano. ¿Cuándo Jesús habría de ser crucificado? Usted mismo sabe que se presentó su pasión en el Getsemaní, continúa hasta su muerte. Se dieron varios eventos. Hubo un temblor. Los sepulcros de los santos se abrieron y algunos resucitaron. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo. Evidencia que el que estaba allí no era un hombre común. Desde la cruz le siguió presentando el testimonio de quién era él. Cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Desde allí la cruz. Expresiones que estaban escritas en el Antiguo Testamento, profecías como la que se menciona: Elí, Elí, lama sabachthani, y decían: a Elías llama. Expresiones que aparecen en los salmos: tengo sed, mi alma está angustiada hasta la muerte. Expresiones proféticas que hablaban de él. Y ellos conocían la letra y no ignoraban que esas expresiones que estaba diciendo eran expresiones escritas en el Antiguo Testamento, y quien habría de decirlas era el Mesías. Y les está hablando aquí de su muerte. Entonces conoceréis que yo soy. Aquí tenemos que tener un sumo cuidado. Y por favor, nunca se quede usted con el conocimiento, porque hay dos tipos de conocimiento: el conocimiento que nos salva y el conocimiento simplemente con el cual nos quedamos muchos. Sí, ¿usted sabe quién es Dios? Sí, le conozco. No, hay un conocimiento que es para salvación. Cuando alguien tiene un encuentro personal con Jesucristo, lo conoce. Y si lo conoce, lo recibe como su Señor y su Salvador personal. Hay personas que lo conocen, como decir: yo conozco al presidente Sánchez Serén. ¿Algún día le has dado la mano? Entonces no lo conoces. Lo conoces por el periódico, lo conoces por la noticia. ¿Algún día has tenido acercamiento a él? Cuando dice la frase en Génesis: y Adán conoció a su mujer, significa que la conoció físicamente, y significa la frase en el hebreo que se llegó a ella sexualmente. Fueron uno, se fusionaron. Entonces conoceréis, es decir, que ellos conocerían, pero no lo recibirían. Se quedarían con el conocimiento, y eso no sirve, hermano, para salvación. En el infierno van a haber muchas personas que oyeron de Dios y conocieron de Él las obras que Él hizo, pero el conocerle implica vivir para Él, porque todo aquel que le conoce de manera original, de manera genuina, nunca vuelve a ser el mismo. Bendito Dios por los que estamos aquí, porque le conocemos a Él tal como es Él. Y por eso es que somos salvos. Conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Allí van a entender muchos de ustedes que yo era. Van a reaccionar. Lo que hicimos. Usted puede ir a leer a su casita el libro de los Hechos. Cuando Pedro da el sermón en el libro de los Hechos, dio varios. Pero en uno de ellos, Pedro le recrimina. Y voy a decir la frase así: ustedes mataron al dador de la vida. ¿Qué haremos? Cuando se dieron cuenta que fueron ellos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro dice: arrepiéntanse
arrepentíos y convertíos y vendrán tiempos de refrigerio. Fueron compungidos. Se dieron cuenta después que el que rechazaron en vida en los 3 años y medio, cuando actuaron de manera incrédula, cuando fueron de manera voluntaria, personas que rechazaron a Dios, después llorarían. ¿Se recuerdan de la frase que Cristo dijo a las mujeres aquellas que estaban ahí llorando cuando Él iba con la cruz? ¿Qué les dijo Jesús? No lloréis por mí, lloráis por vuestros hijos. Lloren, como lloren por su propia familia, porque después les va a pesar. Porque ellos hicieron un juramento, los judíos, que la sangre de Él sea sobre nosotros. Y eso es terrible, hermanito. Esas expresiones que dijeron hace 2000 años, que la sangre de Él sea sobre nosotros y sobre nuestra familia, como diciendo sobre nuestras generaciones. Por eso es que los judíos no son queridos en ninguna parte del mundo. Por eso es que los tratos de Dios son terribles para esa nación. Por eso es que Cristo lloró frente a Jerusalén, porque Él vio lo que venía en su rechazo, traería consecuencias, porque ya no eran ignorantes. Y dice la frase allí, el verso 29, porque el que me envió conmigo está. Está hablando de la relación con Dios que Él había enviado. Y Él dice, hasta este momento, el que me envió conmigo está. Una relación que no se puede romper. Cuando hay obediencia no se puede romper. Conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, es decir, obediencia. Cuando tú hagas la voluntad de Dios, cuando tú actúes en obediencia, esta palabra se cumple en nosotros. Tú no estarás solo. ¿Por qué? Porque lo que mantiene nuestra relación, nuestra estrechez, nuestra intimación con Dios es la obediencia, que es lo que más agrada a Dios. Cualquier otro tipo de sacrificio, usted puede regalar ropa al que no tiene, puede regalar comida, pero más que eso, seamos obedientes a quien nos ha dado la salvación. Les dice, yo no estoy solo, y termino con el verso 30, y dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él, de apariencia, porque más adelante en los estudios que vamos a desarrollar, lo observa usted. Muchos creyeron en Él, en ese ratito de apariencia, así, de momentáneo, ¿verdad? Creyeron en Él. Cuando hay un creer verdadero en Dios, uno se mantiene. Cuando hay un creer genuino, pasan los meses, pasan los años, te bautizas, pasan los años, creces, te casas, te desarrollas, tus hijos permanecen, y hay genuinidad en ese creer. Tú mueres en el Evangelio. Ese es un creer genuino. Cuando no hay un creer genuino, sino que ha sido por apariencias, tú no te mantienes. Un mes aquí y un mes en el mundo. Luego regresas, reconcilia, luego te vas de regreso, dejas la goma y vuelves a la iglesia. Cuando una persona es árbol de verdad, produce fruto y tu hoja no cae, porque estás instalado junto a corrientes de agua viva y jamás te secarás. Increíble, creyeron, pero no era un creer genuino. Hermanitos amados, es bueno que nosotros tengamos muy en cuenta y consideremos que el conocimiento que tenemos tiene que ser completito, ¿verdad? Cuando una persona tiene un conocimiento y no es un incrédulo, entonces se somete a hacer la voluntad del Señor. Y cuando hay un someterse a hacer la voluntad del Señor, entonces tú ya no ignoras todo lo que has visto, todo lo que has oído, te compromete delante del Señor a vivir para Él. Dios no te demanda a que hagas cosas, hermano, que le dijera, que uno cree que eso es lo que le va a llevar al cielo, porque hay personas que son tan religiosas. Hay personas que dicen, pues yo voy a ver si de aquí en adelante me quito la camisa y salgo a mediodía en punto y me pongo una piedra en la espalda y salgo en peregrinaje para cierto lugar geográfico y eso me va a hacer salvo. No, señores, ninguna de las cosas que hagamos pueden añadir a lo que Dios ya nos dio. La salvación es completa, no necesitamos añadir al sacrificio de Cristo. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, dice el escritor de los Hebreos, a los santificados. Pero vivamos para Él.
Gocémonos en Él, alegrémonos, démosle gloria a Él, glorifiquémosle, porque le hemos conocido y ya no somos incrédulos. Y si hay algún incrédulo aquí voluntario y dice: ha venido ya un par de meses y creo que Jesús no es Dios, creo que la Biblia aguanta con lo que le pone. Incrédulo voluntario. Todo incrédulo voluntario se condenará al final si no se arrepiente de sus pecados. Glorifiquémosle, démosle palmas a Dios en esta noche. Vamos a orar. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias por este momento especial. Pónganse de pie todos. Te pedimos en esta hora, Señor amado, que nos lleves con bien a nuestras casitas. Despídenos en tu paz y ayúdanos a seguir haciendo tu voluntad, Señor, para poder culminar nuestra carrera. Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.